Sí, muy buenos días. En esta mañana vamos a dar también inicio al culto de hoy y tal vez para muchos de nosotros, ¿no? Un culto muy especial, ¿no es cierto? Porque también tenemos la llegada de Pastor Andrés y yo estoy bien seguro de que tiene mucho que compartir con nosotros, ¿no? Amén. Sí, vamos a empezar entonces. Vamos a ir cantando, ¿no? Himnos. Vamos a empezar con el himno 108. Himno 108. Hacia el Calvario, mi Salvador, una mañana triste subió y amarga muerte llena de horror, sobre una cruz Él por mí sufrió. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en él creí. Ellos no saben que hacen muy mal. Yo doy por todos mi corazón, para que tengan paz celestial. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en él creí. Oh, cuánto le amo, mi amigo fiel, servirle quiero, yo daré más, de él, gloria a su nombre, siempre y jamás. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en él creí. Sí, amén. Sí, vamos a pedir también de que la pista puedan subir un poco de volumen, ¿no? ¿Y cómo han estado, hermanos, hermanas? Gracias a Dios, ¿no? Un día más de vida que Él nos permite también, y por la gracia de Dios también hoy podemos llegar a la iglesia para poder escuchar también la palabra de Dios. Amén. Amén. Sí, vamos a ahora también cantar otro himno, el himno 195. Ven, amigo, al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él,
que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuelas, regresa al redil, al amparo de Cristo el Señor, y en los hombros nacerás por tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Amén. Sí, verdaderamente, así también Dios nos permite poder alabar, ¿no? Algunos ya tuvieron resfrío, alguna tos o nada todavía. Gracias a Dios, ¿no? Aunque yo un poco, ¿no? Pero así Dios me permite también poder alabar a Dios, ¿no? Pero así Dios guarda también nuestras vidas, ¿no? Yo puedo agradecer a Dios porque Él continuamente puede guardar mi vida, ¿no? Acercándome a Él, yo puedo tener la seguridad de que Él está conmigo guardando mi vida, ¿no? A lo largo de esta semana también en el trabajo, el día jueves tuvimos un trabajo que cumplir en la carretera, pero aún ahí, ¿no? Dios ha estado guardando mi vida, ¿no? Porque a veces decimos nosotros, ¿no? Por un pelo casi sucedió una colisión, ¿no? Estuvimos trabajando en la carretera y haciendo trabajos de mantenimiento, ¿no? También, entonces, casi hubo una colisión, ¿no? Pero por causa de que Dios también está, ¿no? Con nosotros, cuidando mi vida, ¿no? No sucedió, ¿no? Tal situación. Por eso yo puedo estar bien agradecido, ¿no? Y porque Dios aún todavía me da un día más de vida. Aunque en mi corazón también, ¿no? Muchas veces al empezar el día, alguna noticia escucho, yo no voy a ir así, ¿no? Pero verdaderamente muchas veces nosotros mirando nuestra capacidad, nuestra fuerza, queremos avanzar, ¿no? Pero continuamente Dios nos dice, ¿no? Avance, pero nuestro corazón y nuestro pensamiento muchas veces nos dicen, no vayas, ¿no? Porque tiene que ir otro así. Pero verdaderamente solamente acercándose a Dios uno puede avanzar también. Amén. Vamos a cantar otro himno, el himno 206. Himno 206. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y
Ven y confía en Él, y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará, y no tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy, y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Amén. Amén. Sí, verdaderamente, así como dice el himno, ¿no? Tiempo de prepararse. Para los salvos, todos los días es tiempo de prepararse, ¿no? Todos los días debemos prepararnos, ¿no? Para poder compartir también el Evangelio a todas aquellas personas, ¿no? Quienes están viviendo, ¿no? Guiados por su pensamiento, su experiencia, ¿no? Según su sentir, ¿no? Entonces, solo Dios también nos puede permitir, ¿no? Poder compartir la palabra de Dios. Amén. Vamos a cantar otro himno, himno 157. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpia, sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio, la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir, Jesús. Eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz.
eres limpio y la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio, la sangre eficaz. Amén. Vamos a cantar un himno más y posteriormente vamos a entregar al presentador, ¿no? Himno 460. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batalla
y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Amén. Muy buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios, hoy tenemos culto dominical aquí en la iglesia. Amén. Hoy llegó el pastor también, ¿no? A las 2 de la mañana. Por la gracia de Dios, sí. También la misionera. Y de verdad, ¿no? Dios grandemente va a trabajar, ¿sí? Nos estaba comentando, ¿no, pastor? Que en este año, Pastor Oxupar, ¿no? Prácticamente por el mes de junio, estará visitando como Argentina, Brasil, también Perú, ¿no? Y tal vez también en algún momento Bolivia, amén. Debemos orar, ¿no, hermanos? Creer, amén, sí. También quiero saludar a los hermanos que están conectados en las redes sociales, en el Facebook, ¿no? Y darles la bienvenida y que puedan estar, ¿no? Con un corazón muy abierto para escuchar la palabra de Dios, y a través de la palabra podemos recibir lo que es la esperanza en el corazón. Entonces, en esta mañana voy a invitar al diácono Alberto Mamani, quien va a orar por el culto dominical. Adelante, diácono. Días, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias en esta mañana. Por medio de su gran gracia estamos reunidos delante de usted. Creemos de que tú trabajarás poderosamente en nuestras vidas, sobre todo en Bolivia. Nosotros deseamos que usted nos utilice como su instrumento para anunciar el Evangelio grandemente, Señor. Señor, bendice todas las iglesias que están en Bolivia, también las almas que están preparadas para poder obtener la vida eterna. Señor, estamos muy agradecidos porque usted ha levantado al pastor Oxupar, también a muchos pastores quienes anuncian el Evangelio. También, hoy día también el pastor Andrés ha llegado después del evento que hubo en los Estados Unidos. Te agradecemos, Dios. Creemos de que tú trabajarás poderosamente en Bolivia, Señor. Creemos que también tú utilizarás nuestras vidas, Señor. Mientras que estamos en la tierra, deseamos anunciar el Evangelio. Así, Padre Santo, el culto de esta mañana queremos encomendar en tu mano para que tú dirijas, Señor, según la voluntad de usted. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Amén, sí. Esta mañana, hermanos, entre los hermanos que están acá, ¿quién quiere pasar a testificar? Vamos a pasar el tiempo, ¿sí?, de glorificar a Dios libremente. ¿Quién quiere pasar? Pueden pasar, por favor. Adelante, hermana. Buenos días a toda la iglesia. Anterior domingo también testifiqué, ¿no? Nosotros estamos haciendo la actividad, el seminario en la localidad de Corocoro. Yo soy de Corocoro. Bueno, Dios tiene misericordia de esa población, ¿no? Quiere que muchos reciban la salvación. Y toda esta semana estábamos, ¿no? Hemos ido allí a quedar, a invitar a las autoridades, así. Y también, ¿no?, algunas autoridades nos confirman, ¿no?, su participación, como la presidenta del consejo. Todos trabajamos, ¿no?, sábado, domingo. Yo trabajo en una institución donde dependo de la institución, no soy independiente. Bueno,
el fin de semana tengo que pedir permiso, ¿no? Entonces yo diciéndole a mi supervisora, por favor, si me podría dar mi permiso el día, le dije que estamos en una actividad social, así. Y ella no, se pone como no, dice no hay permiso, de ninguna manera, que no pueden salir, que no hay personal, así. Es difícil, así, ¿no? Me dice. Y yo fui, ¿no?, a la jefa de enfermeras que tenemos, yo trabajo en una institución militar, y le explico, no, yo quisiera pedir mi permiso, le digo, yo generalmente no salgo con libres, no salgo, no me falto, así. Ella me conoce muy bien, ¿no? Claro, Lourdes, usted puede salir, no hay problema, es el martes que necesito, dicen así, rogándole. Entonces me dice, pero no hay problema, puede salir, así. Pero mi supervisora no quiere, usted le puede hablar a ella, ¿no? Y entonces algo así llega la supervisora y me dice a ella, ¿no?, como enojada, llega, no pueden salir para nada. No hay personal, como que también no hay mucho personal en esta época, en los hospitales muchos están, ¿no?, saliendo, como ya la pandemia ya bajó, entonces a muchos se están despidiendo también, y así. Entonces ella, no, para nada, pero la jefa me está diciendo que sí puedo salir. No tiene que salir, así. Ah, ya, entonces sí puedo poner un reemplazo, así. Sí, pues ponga su reemplazo, son 200 pesos que tienes que pagar. Ah, ya, pondré mi reemplazo, entonces, así. Entonces, y la jefa me dice, le cuento, Lourdes, que ahora hay otras normas. Usted pone sus 200 pesos, pone su reemplazo, pese de que usted no va a venir, le van a descontar. ¿Qué? Le digo, pero estoy poniendo mi reemplazo, así. ¿Cómo me van a descontar? No me parece justo, licenciada. Así están las nuevas normas, Lourdes, así nomás es. Qué pena, le he dicho, está bien. Le dice, no se enoje, le digo a la supervisora, voy a poner mi reemplazo, así. Y como que me salí, ¿no?, pateando piedras de la jefatura, así. Dije, no, ¿para qué? Dije, ¿para qué voy a poner reemplazo? Voy a pagar 200, encima no me van a pagar, así. Prefiero poner esos 200 para la ofrenda del seminario que se va a llevar a cabo, así, para que quede así, a lo nada, esos 200 pesos, así. No, así me salí, como pateando piedras, como se dice, protestando. Así, ¿no? Me fui así. Entonces la movilidad ya me estaba viniendo a mi casa, me estaba yendo a mi casa, ya estaba por la Camacho, así. Yo estaba también, ¿no?, al Señor le dije, ¿no?, Señor, con todo mi corazón quiero participar del seminario, quiero ir, pero si no me permite, Señor, ni modo, no voy, así. Yo no soy importante, así, no soy indispensable, no soy una insignificante, además. Conmigo o sin mí va a haber el seminario. Usted ya preparó todo, Señor, así, ya está todo, Señor. Así, ni modo, prefiero poner esos 200 pesos a la ofrenda que se necesita, así, ¿no? Y así me estuve viniendo como triste, así. Y el Señor también me da una palabra, ¿no?, en Romanos 8:28, donde dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así, ¿no? Me estuve yendo triste, entonces voy a tener que decir, no voy a participar, así. Entonces suena el teléfono, ¿no? Suena. Y me dice la supervisora, me llama, Lourdes, me dice, sí, tome nomás su libre, salga, así me dice. ¿No? Dios trabaja mucho, ¿no? Puedo ver la obra de Dios en mi vida, en cosas pequeñas, ¿no? Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Eso quería compartir. Gracias. Muchas gracias, hermana. De verdad, no, Dios grandemente trabaja, ¿sí? Solo tenemos que tener la decisión en el corazón, amén. Y Dios va a planificar y va a abrir las puertas y van a tener mucho testimonio. ¿Algún hermano más que quiera pasar a testificar? Adelante, hermano. Buenos días, hermanas. Realmente estoy agradecida a Dios. Quería también compartir, ¿no?,
la experiencia que Dios me ha permitido en este viaje a México. Como me vine, ¿no? Yo había rogado acá a Dios de que deseche todo mi pensamiento, toda mi manera, que realmente lleve esta vasija, mi corazón esté vacío para poder escuchar su palabra. Y yo creo que así lo hizo Dios, porque cada culto y cada presentación que había, podía recibir con una enorme satisfacción de que cómo estaba viviendo aquí, de que cómo está mi vida realmente. La palabra de Dios a través del pastor Oxopar, cómo era tan profundo, nos comparaba, ¿no? Realmente con cómo es un injerto realmente, cómo estamos viviendo, ¿no? Yo podía entender así para mi vida, aunque él daba el ejemplo, ¿no? De que era los grandes melones, que un melón dulce que el otro, así, ¿no? Entonces, pero Dios me había tocado, por esa palabra, por ese ejemplo había tocado mi corazón, de que nos preguntaba, ¿no? De que nosotros, ¿cómo puede dar fruto un melón? Ya se le hizo el injerto, por una raíz que era fuerte, pero ese melón como que daba frutos no agradables. Pero había otro fruto que era agradable, el otro melón que era agradable, pero que daba solamente como 3 veces al año, así nomás. Pero el otro melón desagradable, que no es tan comercial, como que podía florecer hasta 5 o 6 veces al año. Pero haciéndolo el injerto, nos preguntaba, ¿no? Ahora lo ponemos acá, el injerto, la semilla del fruto bueno, pero las raíces del fruto, digamos, del árbol, que es fuerte, pero no es tan agradable. Entonces yo ahí podía ver mi vida, ¿no? Realmente cómo estoy. Si el fruto va a dar, ¿cómo va a ser el fruto? ¿Por la semilla que se puso o por la raíz, decía, ¿no? Realmente yo, como por la semilla, va a seguir dando nomás el mismo fruto. Pero si estoy injertada a la raíz, podía entender de que realmente esa raíz era tan poderosa que podía absorber todo del suelo y dar buenos frutos. Y yo me vine con esa esperanza, ¿no? De que yo realmente estoy conectada con Dios. Ya dice Dios, había cumplido todas las cosas de este mundo, ya lo pagó. Pero la situación del mundo me seguía agobiando, hasta ahora me seguía agobiando. Pero Él ya lo había concluido, ya había clavado en la cruz. Entonces yo ya soy libre realmente de todas mis situaciones, de todas mis aflicciones que tengo con mi familia. Así podía entender de esta parte para mi vida. No había un pastor que no predique acerca de la gracia de Dios. Todos los pastores como conectados con el corazón del pastor Oxopar, el pastor Kim de Brasil, el pastor Lim Milchon. Era una palabra viva, que estuviéramos como en el reino de Dios realmente. Yo parecía que estaba ahí viviendo como una reina, y un corazón tan amplio de los hermanos, incomparable. ¿Cómo no querían que nosotros hagamos? ¿Queríamos ayudar en algo? No, ustedes son los invitados, ustedes hagan. Pero por la palabra de Dios podía entender realmente cómo Dios había preparado para que nosotros podamos escuchar su palabra. De esa misma manera también como Moisés también ha sido llamado, ¿no? La última parte, ¿no? A los 80 años, aunque primero a los 40, después a los 80 años, para que saque al pueblo de Israel. Igual el pastor de Brasil decía, ¿no? ¿Quién? ¿Cómo ustedes? Aunque él decía, no, Señor, no puedo hablar, y a mí, obviamente por la edad seguro temblaba las manos, decía, ¿no? Pero le dio, ¿no? Tira esa vara que tienes. Se convertía en culebra. Pero después le dijo, meta la mano, y salía con lepra. Otra vez vuelva a meter, salía limpio. Aún así, viendo esa situación, no podía avanzar Moisés. No podía. ¿Te ha visto? Y nos preguntaba a nosotros, ¿no? Si a ustedes les damos así, sus bolígrafos se vuelven culebra y ustedes pueden ir ahora sí a rescatar al pueblo de Israel, todos decíamos, sí. Ustedes son mejores que Moisés, nos dijo.
Realmente seguíamos viviendo como que, con pequeña cosa yo puedo, así, seguíamos metiéndonos afuera. Realmente nos ha querido destruir nuestra manera, nuestro sí. Si Moisés no pudo, que estuvo cerca de Dios, conectado con Él, ¿cómo nosotros vamos a poder? Era algo imposible, ¿no? Pero nosotros que hemos respondido, sí, ustedes son malos, nos exhortaba desde adelante, ¿no? Ustedes son malos, ¿cómo ustedes? Entonces ustedes son mejores. Y al último, como Dios le dijo, no puedo hablar, no fue Dios quien te dio la boca, quien hizo el oído, quien hizo la vista, dijo, no, realmente Dios ha hecho todas estas cosas para mí. Dios me dio la boca, Dios me dio los oídos, la vista, para que pueda vivir. ¿Y a quién había sido bendecido? Primeramente, ¿a quién le dio la gracia? Al siervo de Dios. Si nosotros estamos conectados con el siervo de Dios y con su iglesia, esa misma bendición la vamos a tener para avanzar en la vida de creencia. Pero si no estamos conectados con la iglesia ni con el siervo, imposible que nosotros podamos avanzar con esta manera, solamente mezclado vamos a salir así, una parte de mí, otra parte de mí, y vamos a seguir de esa manera. Pero yo acepté, ¿no?, una promesa, no podía compartir también con los hermanos de Colombia, así, realmente mucha palabra, muchas gracias he recibido en este tiempo. Quiero compartir un pasaje de la Biblia en Isaías 59. Yo como tenía tanta aflicción, ¿no?, acerca de mis hijos, veo, ¿no?, la situación, pero ya Dios ha clavado, Dios no, yo tengo que esperar en Él, yo soy justificada, no solamente justificada, de mis aflicciones, todo. Voy a avanzar con esa palabra porque apoyado en la palabra y apoyándome en la guía de mi siervo y de la iglesia, voy a avanzar, porque tengo que estar con un paso firme, dice, no dudoso. Realmente esta palabra, Isaías 59, 21 dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, ni de los hijos, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Realmente esta palabra como fuertemente me ha dado, ¿no?, esta promesa para recibir no solamente mi generación, de mis hijos hasta los hijos de mis hijos y aún más todavía están en mi entorno, ¿no? Esta promesa realmente va a trabajar en mi vida. Yo creo y estoy segura que Dios va a trabajar con esta palabra porque tengo para reclamarle que mis hijos estén en esta iglesia. No será en esta, pero en diferentes ciudades donde ellos estén, van a llegar y van a anunciar su evangelio, que así como la muchacha, ¿no?, que a Naamán, cuando ha ido a la casa de Naamán por criada, ella estaba segura que el hombre de Dios le iba a sanar. Así estoy convencida de que Dios va a trabajar en mi vida y con toda mi familia, hermanos. Yo realmente estoy muy agradecida y yo les animo que Dios no es un Dios muerto. Dios vive y Él va a trabajar con cada uno de nosotros a través de su promesa. Gracias. Sí, muchas gracias, hermana. Entonces, esta mañana vamos a invitar, sí, al grupo Canto de Esperanza, quien nos va a interpretar 3 alabanzas. Victoria en Cristo, sé fuerte y llegamos ya. Por favor, pueden pasar, hermanos. También quiero aprovechar, ¿no?, este momento mientras el grupo va pasando. Quiero invitar y saludar a los hermanos que están escuchando a través de la radio Jerusalén, Tupacatari, ¿sí? En diferentes lugares tal vez donde no hay ministros, pero aún así hay muchos hermanos que están recibiendo la salvación y nos están escuchando. Amén. Entonces vamos a saludarlos, ¿sí?, darles la bienvenida a todos los hermanos. También quiero pedir a los hermanos que están presentes, por favor, puedan apagar sus celulares o ponerlos en modo vibrador, por favor. Esto para no causar interrupciones en el momento de la prédica. Amén, hermanos. Entonces ahora sí, vamos a recibir con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Hola, sí. Muy buenos días, hermanos.
Sí, verdaderamente solo por la gracia también podemos nosotros alabar el nombre de Dios. Amén. Sí, vamos a cantar esta alabanza que dice Victoria en Jesús. tristeza te refleja y el dolor te consume, y el llanto de tus ojos no podrás olvidar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, caminando sin desmayar, no se fatigará. Te refleja y el dolor te consume, y el llanto de tus ojos no podrás ocultar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová,
fuerzas allí tendrá, caminando sin desmayar, no se fatigará. Muchas gracias. Vamos a interpretar una alabanza más. Esta alabanza que titula Sé fuerte. Cuando sientas que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando sientas que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo, en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas se alejan de ti, que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Amén. Cuando sientas que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero. Siempre está Jesús en quien confiar. Cuando sientas que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo, en esta vida,
líbrame de todo mal. Amén. Muchas gracias. Hola. Sí. Hola, sí. Bueno, también nosotros felices y contentos también, ¿no? Por la llegada de Pastor también. Y estamos bien seguros, Sí. como ya decía, de que Pastor tiene mucho que compartir con nosotros. Y estemos pues atentos también, ¿no? A todo lo que Él hoy va a compartir también. Y de esa manera nosotros también queremos cantar esta última alabanza, ¿no? Llegamos ya. ¿Quiénes quieren cantar con nosotros? Levanten la mano, a ver. Platicamos. Facilita la letra, ¿no? A ver, 2, 3. Llegamos ya. Llegamos de otra ciudad. Venimos a compartir mensajes llenos de amor. Amén. Muy bien. Ahora sí, ¿está bien? Vamos. Vamos. Todos juntos. Ahora. Llegamos ya. Llegamos de otra ciudad. Venimos a compartir mensajes llenos de amor. Pasando pueblos, quebradas, ríos y montañas, diciendo que Dios es rey, que pronto regresará. Otra vez. Ahora. Llegamos ya. Llegamos de otra ciudad. Venimos a compartir mensajes llenos de amor. Pasando pueblos, quebradas, ríos y montañas, diciendo que Dios es rey, que pronto regresará.
Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias al Grupo Canto de Esperanza. Amén, hermanos. Entonces, esta mañana vamos a invitar, ¿sí?, a Pastor Andrés, quien nos va a compartir la palabra de Dios. Adelante, Pastor. Sí, buenos días, hermanos y hermanas. Sí, buenos días, sí. Sí, esta mañana vamos a ver primero, usted tiene la Biblia, sí, el libro de Éxodo capítulo 15, sí, 15, de este versículo 1 voy a leer. Ya, todos se encontraron, voy a leer Éxodo capítulo 15, desde 1 hasta 18, voy a leer. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dieron: cantaré yo a Jehová, porque sea magnificado grandemente, y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, varón de guerra. Jehová es su nombre, hecho en el mar los carros de Faraón y su ejército. Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió, y como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: y perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, y hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, y condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará y dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los cuadrillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá y temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán, y caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú lo introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado.
Jehová reinará eternamente y para siempre, hasta el versículo 18 hemos leído. Sí, hemos encontrado muchos compañeros allá. Mis compañeros son colegas, ¿no? Colegas del seminario. Entonces todos son coreanos, mis amigos. Entonces ahí hablamos coreanos. Luego poco de inglés, ¿no? Porque en Los Ángeles, en Nueva York, olvidé español. Sí, entonces, rápido olvido. Casi un mes, ¿no? Estaba allá, ¿no? En Los Ángeles, en Nueva York. Leyendo esta mañana Moisés cantó con el pueblo de Israel, porque han visto era la obra de Dios, porque ellos no querían salir de Egipto, que mirando el rey faraón muy fuerte era. Entonces ellos una vida muy incómoda era, porque ellos eran esclavos, su vida es esclavitud. Entonces está atado era, no puede ni salir de ahí. También más que todo por el miedo era miedo. Entonces por el miedo de ellos, porque mirando el poder del rey faraón de Egipto poderoso era. Entonces de ahí, debajo de ese poder, potestad del rey faraón, ellos viviendo, ¿qué vida estaba llevando? Esclavos. Todo el día y trabajando para el rey faraón, construyendo edificios, todos. Pero ahí Dios ha dado su gracia, misericordia, ahí estaba guiando por Moisés. Luego saliendo de Egipto por 10 plagas, que el rey faraón no quería soltar, porque ellos son buenos esclavos. Cuando da comida, cuando da diversiones, su gusto, ellos y trabajan duro. Mi edificio, mi reino ayudaba muy bien. Entonces no quería soltar al pueblo de Israel, porque dando poco de comida, poco de diversiones, ellos ¿qué hacen? Sí, debajo de esa potestad del rey faraón, trabaja. ¿Para quién? Para el rey faraón era faraón. Pero ahí por la misericordia, ¿no? Y mandando Moisés y sacó. Entonces por 10 plagas enviando, no podía aguantar el rey faraón. Pensaba que va a fracasar mi reino, todos van a morir, entonces, y soltaron al pueblo de Israel. Ahí Moisés con el corazón de Dios y salieron. Entonces saliendo ellos estaban ante mal arrojo. Pero el rey faraón y se arrepintió, porque yo solté. Ellos fueron esclavos. Necesito ellos como esclavos y trabajar duro para mí. Entonces otra vez mandando soldados, sus ejércitos generales, detrás del pueblo de Israel estaba siguiendo. Entonces esta mañana esas canciones, Moisés, pueblo de Israel, y cantaron, alabaron, esas sus canciones. Jehová Dios, vamos a ver un versículo, ya versículo 1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y cantaré yo a Jehová, porque sea magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación, este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Entonces ellos podían ver a través de esas situaciones, porque ellos todos pensaban, ¿qué pensaban? Creo que nosotros vamos a morir ahora. Ya de frente hay mar rojo. ¿Usted puede cruzar al mar? Ni siquiera un río puede, tal vez. Tal vez aquí no hay mar, ¿no? Sí, aquí nosotros participando en Campamento Mundial de Perú, siempre participamos al Perú. Para ir a Perú, nosotros agarrando por flota y pasamos por desaguadero y subiendo, luego bajando a la costa, ¿verdad? ¿No? Perú, y girando. Porque alto, bajar, ¿no? Desde alto, bajando, girando.
Entonces siempre llegando en Perú mareado, mareado llegan, ¿sí? Dolor de estómago, un poco difícil. También muchas manifestaciones bloquean, ¿no? Los pueblos de Perú, también Bolivia, también bastante. Entonces, siempre cuando viajando, eso pensamos primeramente. Entonces, una vez nosotros llevamos al Perú, los hermanos con maleta, todo con flota, contratamos, pero hubo bloqueo. Entonces, todos los buses se paró en la carretera. ¿Cómo hicimos? Sacando maleta, caminando, mucho tiempo. Luego, lago Titicaca, ¿no? Nosotros ahí cruzamos, el lago Titicaca. Sí, por barco agarrando, ahí cruzamos y llegamos a Puno. De Puno otra vez caminando, agarrando flota, dentro de Perú, ahí ya llegamos a Perú. Entonces ahí también mirando, y pueblo de Israel, antes de Dios había malas rojos. Entonces, difícil, ¿verdad? No cruzar, ahí. Si imagínense 600,000 era ese tiempo, ¿sí? Su cantidad de pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo va a trasladar, no? Trasladar allá, transportar. Entonces, detrás de ellos también, ¿quién está llegando? Y Faraón envió sus soldados, ejércitos, enviaron. Entonces, ellos pensaban, creo que va a fracasar, va a morir. ¿Sí? Ellos no pensaron, ¿verdad? Esa parte, Dios va a salvar a nosotros. Se ve más grande la situación. En nuestra vida también, tal vez, aunque somos cristianos, aunque viene a la iglesia, congrega, como igual que ahora, Grupo Canto de Esperanza alabando, estamos muy felices. Somos pueblo de Dios, somos salvos, hermanos. Pero cuando llegando la situación, ante la situación, ¿verdad? No podemos mantener este corazón. Porque por este problema, esta situación, creo que me va a dañar, me va a afectar muchos, va a fracasar. Entonces, ante la situación, nuestro corazón, ¿cómo hace? Nuestro corazón cambia. Entonces, aquí leyendo esas canciones de Moisés, luego, pueblo de Israel era. Todos pensaron, ¿qué pensaron? Va a morir. Mirando ante de Dios ese mal rojo, ¿qué pensaron? Ay, difícil, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo podemos cruzar ese mal rojo? ¿Sí, nadando o cómo va a cruzar ese mal rojo? Y también retrocediendo, ¿quién viene? Ejército de Faraón. Entonces, otra vez se va a vivir esclavos en Egipto. Otra vez sirviendo, construyendo, luego recibiendo poco de diversiones, comidas, ahí viviremos. Yo pensaba mucho, pero la mayoría pensaban, ¿no? Aquí vamos a ver versículo, ya 14, capítulo 14, el versículo 10. Ya, Éxodo capítulo 14, 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Entonces, no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Dice. Ya, entonces según ese versículo podemos ver el corazón del pueblo de Israel, cuando encontrando una situación grande. ¿Qué situaciones? Ante ellos había mal rojos, atrás está siguiendo el ejército de Faraón. Entonces ellos sacaron sus corazones,
¿Sí? ¿Qué sacaron? Aquí versículo leyendo. Mejor era mejor servir ¿a quién? A Faraón. Vivir era como esclavos. Mejor que morir en el desierto. ¿Qué quiere decir? Ante esa situación ya llegaron en el corazón del pueblo de Israel. ¿Qué llegaron? Muertos. Fracasaremos. Nosotros no hay esperanza. Ya moriremos. Ya perderemos. Llegaba miedos. Entonces entre ellos conversando, ¿cómo hacemos? Entre el pueblo de Israel, ¿cómo hacemos? Ya va a morir, va a fracasar. ¿Y por qué ese Moisés sacó a nosotros? Ya comenzó a murmurar. Luego entre ellos se uniendo ya contra Dios, contra Moisés. Luego decidieron, ¿qué decidieron? Vivir era vivir. ¿Qué vida vivir? Esclavo. Regresaremos a Egipto, vivir esclavo, esa vida mejor que morir en el desierto. Entre ellos ya decidieron, concluyeron. Pero esta mañana hemos leído capítulo 15, era ese cántico a Jehová de Moisés, pueblo de Israel, ya muy diferentes. Alaba al Señor. Dios es mi Padre. Jehová es mi salvación. Sí, diferente que capítulo 14, sus corazones cambiaron ya diferentes. Porque han visto, ¿qué han visto? ¿Qué han visto? La obra de Dios. Si siempre nosotros también tal vez llega aparentemente enemigos. Algunos hermanos me dicen, pastor, esta vez por pandemia, por coronavirus, afectó mucho. La economía se bajó. Mi hogar también tenemos. Ya diferentes problemas, situaciones llegan. Entonces los hermanos ven las situaciones, se cae. ¿Qué se cae? ¿Qué se cae? Es como igual que el pueblo de Israel. Va a morir en el desierto. ¿Cómo va a solucionar ese mal rojos? ¿Cómo va a vencer este ejército de Faraón? Entonces sus corazones ante la situación se baja, pierde. ¿Qué pierde? Esperanza. Llega. La muerte, moriremos, fracasaremos. Llegando gran miedo, decidieron regresar al Egipto. Luego, ¿qué vida quiere? Ya ustedes también, ¿qué vida quiere, hermanos? ¿Usted le gusta una vida esclavitud, esclavos? Creo que le gusta a usted. ¿Sí? Trabaja y da comida, comiendo, qué bien. Aunque duro, sí, da comida, diversión en el mundo, poco de diversiones. ¿Qué hace? Domingo con su carro lleva, ¿a dónde? Copacabana. Sí, duro, manejando, mucho tráfico. Luego el mar aquí, Copacabana, ¿sí? Isla flotante aquí matando trucha y comiendo, ese mundo sí vale la pena vivir. Eso y nada más. Luego volver 1 hora, 2 horas manejando, tráfico, cansado. Luego otros días trabajando. Entonces este mundo también hay diversiones, ¿qué da? Igual que el rey Faraón, no solamente haciendo trabajo, construcciones, trabajar duro, también ¿qué da? Un poco de libertad. Ellos comen con asado. Asado nomás come muy aburrido. Ajo picante. Entonces ellos, esa vida le gustaron muchos. Aunque se sintieron una vida esclavitud. Una vida pesada. Sí, pero ellos no hay otra vida. Porque bajo el poder del rey Faraón, esa vida ellos decidieron. Pero llegando más tiempos, no podía aguantar ellos también. Por eso ellos clamando a Dios. Dios envió Moisés. A través de Moisés, ¿sí? Podían salir de Egipto. Moisés también, ¿sí? Como ha crecido como un príncipe de la hija del rey Faraón. Él era príncipe, pero como durante 40 años Dios todo bajó su corazón. Bajando todo su corazón,
Sí, ahí él recién recibiendo la guía de Dios. Antes Moisés también pensaba, ¿qué pensaba? Soy un príncipe, ¿verdad? ¿No? Príncipe de rey faraón. Sí, también yo soy inteligente, yo sé, yo hago bien. Y tal vez Moisés, él pensaba, él quería dirigir al pueblo de Israel. Pero Dios usó, no usó ese tiempo, no usó. Sí, entonces ahí bajando su corazón. Entonces él se sintió, soy nada, era nada. En ese momento Dios llamó a Moisés, luego a través de la palabra de Dios, Moisés podía sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces aquí nosotros, capítulo 15, ese cántico era. Cantaron alabando a Jehová. Jehová es mi salvación, dice. Jehová es mi. Ya vamos a buscar. Yo también. Ya versículo 2, ¿no? Sale, capítulo 15. ¿Ya tiene, hermanos, versículo 2? Ya juntos vamos a leer, ¿sí? No sé si esta mañana ustedes también, tal vez algunos hermanos ve las situaciones, capítulo 14, mi deuda, a mis hijos, a mi marido, a mi esposa, a mi negocio, a mi futuro, ¿cómo será? ¿Sí? Hay un montón de situaciones tal vez ahora agarrando. Entonces el capítulo 14 era, 14, sí, ahí moriré, ahí fracasaré, tal vez lleno de miedos. Pero ya un capítulo después, capítulo 15 leyendo, ya pueblo de Israel muy diferente, totalmente diferente. Ya versículo 2, ¿encontraron? Podemos leer juntos. 1, 2 y 3. Jehová es mi fortaleza, mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre lo. Sí, en el corazón del pueblo de Israel se quedó, era. Jehová es mi fortaleza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Me da fuerza para avanzar. Solamente capítulo 14 mirando la situación, ya no quiere avanzar, hasta ahí no sirve. Ay, no tengo esperanza. Ahí, cierto. Ahí quiere dejar todos. Pero capítulo 15, a Dios me da fortaleza. ¿Y qué quiere decir? Dando fuerza era fuerza. Antes de comer, ¿tiene hambre ustedes? ¿Quiere hacer? ¿Ya tiene hambre? ¿Usted quiere hacer? No quiere hacer, no hay fuerza. Pero ya comiendo mucho, después de comer, 1, 2, 3 platos. Entonces mucha fuerza da, comida da. Luego después quiere hacer igual, ¿sí? Ahí Dios es mi fortaleza. Después, mi cánticos, que me hace cantar, ¿verdad, no? Antes mirando las situaciones solo quiero llorar, quiero quejar ese maldito, ese malos enemigos, quejar, porque no me ayuda, ¿no? Pero ya cuando ya ve la ayuda de Dios, diferente, ¿sí? Y quiere cantar, era. Gracias a Dios, alabando, es muy diferente, ¿no? Luego, ha sido mi salvación. Este es mi Dios, era Dios. Y lo alabaré, Dios de mí, Padre, era padres. ¿Ya ustedes también tienen padre? ¿Tiene padre? El pueblo de Israel canta. Ellos expresa, testifica. Era. Es mi fortaleza, también mi salvación, también mi cántico, también mi padre, padre. Ya mi padre, ya usted tiene padre, ¿verdad? Entonces ya el padre exhorta, no exhorta. ¿Ustedes recibieron exhortaciones o también chicotes? Levanten la mano, yo recibí chicote de mi padre. ¿Sí? ¿No recibieron algunos? O chicotazo recibieron, más fuerte, o problemáticos tal vez. La mayoría todos recibieron chicotes. ¿Por qué el padre da chicote a ustedes? Creo que usted ha adoptado tal vez. Por eso recibió.
Yo también tengo mis hijos, tengo 3. Entonces, aunque muy cariñoso, amo mucho, pero ellos no hacen caso también siempre. Aunque yo quiero que ellos hagan según mi guía, porque siempre el padre ama. ¿Qué tipo de padre desea que fracase su hijo? Sufra nadie. Pero leyendo la Biblia, si un hijo pide pan, si entonces el padre entregará el piedra. El hijo pide, ¿qué pide? Pescado. Entonces el padre entrega, ¿qué entrega? Serpiente entrega. Papá, ¿sí? Tengo hambre, a mí me gusta pescado. ¿Sí? Ese maldito, ahí está, el serpiente muera. ¿Sí? Luego, ¿qué tipo de padre eso entrega? Nadie. Según la Biblia, aún nuestro hijo pide pan, ¿sí? Pescado, pero el padre, ¿cómo entregará, cierto? El piedra también, serpiente. Aunque el padre es malo, así los hijos piden, ¿qué entrega dice la Biblia? ¿Qué entrega? Buenas cosas, dice la Biblia. Ni pan ni pescado. Bueno se entrega, dice. Buenas cosas entrega. Mirando mis hijos, aunque pide, pero da, entrega buenas. ¿Sí? Que ayude a su hijo, mejore. Eso entrega según la Biblia, así dice. Entonces el padre, ¿por qué chicotea? Porque da ese chicote. Para él, que esté bien. Entonces nuestro hijo, aunque ya chicoteando, exhortando, nuestros hijos en ese momento ya tal vez cierra corazón. Mi padre me pegó. Muy malo, no voy a hablar. Mi padre no voy a hablar. ¿Cómo me puede hacer chicotear? No voy a hablar. Voy a escapar de la casa, tal vez puede pensar. Aquí no sirve. Ya los hijos también, aquí están los hijos. Los hijos también cuando recibieron chicote de sus padres, pensaron esto, voy a salir de la casa. ¿Pensaron? Yo también pensé muchas veces. Voy a salir lo más, ¿sí? Yo también puedo trabajar. Yo también pensé muchas veces. Porque mi padre no me ama. ¿Cómo me puede pegar fuerte? Tiene sangre fría. No tiene misericordia. ¿Cómo así con palito? Chicoteamos, ¿no? Fuerte. Entonces, así también cerrando, nuestro hijo también piensan. Pero pasando un día, 2 días, muy raro. Ese hijo olvidó todo. Luego, ¿cómo hace? Otra vez, misma mesa come, ¿verdad? No, misma mesa comiendo. Papá, tengo hambre, me da. Sí, otra vez viene. Luego, padre, ¿qué hace? Recientemente, como pegó muy fuerte, parece enemigo, quería matar. Pero pasando un día, otra vez abrazando. Ven, hijo, ven acá, yo te amo, dice. Yo te amo. Luego otra vez. Entonces, entre hijos y padres, ¿qué tiene? Confianza. ¿Qué confianza? En mi padre. Me ha nacido. Aunque me chicotea, tal vez me exhorta, pero me ama, confía, cree. Pero un hijo adoptado poco diferente. Un hijo adoptado, cuando da comida, dulce, ayuda. Ese hijo, ¿cómo piensa? ¿Qué piensa? Estoy muy bendecido. Yo, huérfano, ahí debería vivir, de la calle. Pero ¿cómo me adoptó? No, adoptó. Pero ¿cómo está criando como sus propios hijos? Agradeciendo, vive muy bien. Pero de vez en cuando ese padre chicotea también, claro, porque no todos los días se ve bonitos, guapos. De vez en cuando también muy rebeldes, ¿no? Los hijos. Por eso también exhorta, tal vez alza la voz fuerte, no sé cómo alza ustedes. Alza fuerte. Alzando las voces, entonces ese hijo adoptado, ¿qué piensa? Cierto, no soy su hijo propio, soy adoptado. Por eso así me trata mal, feo, ¿sí? No puedo vivir acá. Algún día, cuando yo crezca, yo voy a salir, dice. ¿De dónde va a salir? De la casa. Aquí guarda, todo guarda. Nuestro hijo también recibe muchas exhortaciones, chicotes, pero ellos
Tal vez puede cerrar hacia Padre, pero guarda o no guarda. Si olvida luego otra vez, lleva bien, ¿no? Porque confía. Pero un hijo adoptado, poco diferente. ¿Qué diferente? Cuando trata bien, se siente feliz, ¿verdad? ¿No? Confía, ese es mi Padre verdadero. Cómo me ayuda, me da su amor. Pero cuando ya exhorta, luego trata feo, ahí ellos piensan en sus corazones: no soy su hijo propio, sino adoptado. Por eso así es, algún día me va a botar de la casa. Esa casa, sus bienes, no va a entregar a mí. ¿A quién va a entregar? Su propio hijo, hijos. Entonces, ¿cómo vive en la casa? ¿Cómo vive? Y trata, ¿cómo trata? Hacer bien, trata de hacer bien. Porque ella piensa, ¿sí? Un hijo adoptado muy diferente. Porque en su corazón no hay, ¿qué no hay? Confianza. ¿Sí? Ya aquí vamos a ver también 14, Éxodo capítulo 14. Ya 10, capítulo 14, el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Entonces ellos, mirando estas situaciones que Dios envió ante el pueblo de Israel, mares rojos, detrás del pueblo de Israel, los ejércitos, ya quieren matar, agarrar, ¿no?, al pueblo de Israel. Al ver esas situaciones, ya el pueblo de Israel, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Aquí vamos a ver, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Sí. ¿Por qué sacó a nosotros de Egipto? Ahí comenzó a murmurar y quejar y clamar. ¿Por qué eso hizo? Porque aquí está escrito, temieron. A través de las situaciones, temieron y llegaron gran miedos de muerte. Va a morir nosotros. ¿Sí? Nosotros ya caminando, avanzando, si más adelante hay mar rojo, ahí todo va a morir, ¿no?, en el mar. Detrás también, nosotros retrocediendo también los ejércitos de de Egipto, ahí también va a morir, todo va a morir, va a fracasar. Entonces, llegando ante esa situación, ellos temieron, dice la Biblia. Así está escrito en su Biblia también. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué llegó en su corazón? Temor. ¿Qué temor? ¿Qué temor? Va a morir, va a perder, va a fracasar, o tal vez va a recibir, ¿no?, fracasos, vergüenzas. Por ese miedo ellos, ¿sí?, comenzaron sin murmurar, quejar, luego quisieron volver, regresar a Egipto, vivir como una vida esclavitud, esas vidas. No sé si puede ver sus corazones, hermanos. ¿Pueden ver los pueblos de Israel? Cuando nosotros allá en Santa Cruz, llegando en la ciudad de Santa Cruz, y estábamos un edificio entre segundo y tercer anillos. Santa Cruz, ciudad Santa Cruz es como tipo anillo, ¿verdad?, ¿no? Primer anillo, segundo anillo. Entonces, dando vuelta, rápido puede ubicar, no va a perder. Cuando usted no sabe, solo sigue nomás esa ruta, va a llegar al mismo lugar, no va a perder. Entonces, entre segundo y tercer anillo estaba nuestro lugar, iglesia Santa Cruz, alquiler.
alquiler, casi 7 años estaba llegando en Santa Cruz. Llegando ahí, los hermanos desearon comprar nuevos, propios, porque alquiler paga, eso perder, claro, no perder, porque ahí está viviendo, ¿no? Viviendo. Pero ese dinero no puede recuperar. Entonces deseamos, ya compramos nuevo lugar. Ahí buscamos, luego finalmente encontramos ese lugar, Santa Cruz, Palma Verde. ¿Conoce ese lugar, hermanos? Grande era. Entonces, en el principio ese 1 hectárea era 100%, poco más, ¿no? Es grande. Ahí, ¿cómo podemos comprar? Pero vale la pena, porque no había otra opción. Encontramos, llamando, quería conocer el dueño. Pero cuando hace un letrero está en venta, puede encontrar el dueño, poco difícil, ¿verdad? ¿No? Inmobiliaria, ellos agarraron, ellos negocian. Entonces justo ese terreno al lado había un señor casero, cuidando ese terreno, lotes grandes. Ese señor nos ayudó. ¿Usted quiere conocer el dueño? Sí, directo queremos negociar. Nosotros queríamos bajar el precio. Entonces nos dio ese número de contacto de dueño, directo llamamos. Somos interesantes, queremos encontrar. Entonces una abuela anciana, también su esposo, juntos recibieron a nosotros. Entramos su casa es grande, parece palacio, es grande. Sí, entonces se notaba, ellos son ricos, entonces puede ayudar a nosotros. Entonces ahí hablamos, pero esa señora, esa anciana, no quería vender dividendos. Nosotros no necesitamos 1 hectárea todos, solo necesitamos 2,000 metros cuadrados. Nosotros solo eso quería comprar. Pero el dueño no quería vender completo, 1 hectárea completo. Entonces no había otra opción. Nosotros sí te explicamos, un hermano era drogadicto, un hermano malo, andaba pistola, pero recibió la salvación, mi vida cambió. 1, 2, 3 hermanos, así te explicando, el dueño y comió emociones. Ya, usted verdadero, dice, iglesia verdadero. ¿Cómo así Dios cambia su vida? Entonces, hermano, poco mintiendo, más poco hablando, así más hablando. Así el dueño, su matrimonio cambió. Usted verdadero. Entonces, mejor era mi terreno que sea iglesia. Iglesia para que Dios me bendiga. Amén, aleluya, nosotros también. Ahí negociamos. Entonces, está bien, la mitad nomás primero voy a vender. Yo no quería vender la mitad, pedacitos, completo, porque necesito dinero. Ahí ese dueño y vendió la mitad. Luego otra la mitad, yo guardaré. Usted cuando tenga dinero, otra vez venga, dice. Yo voy a guardar para ustedes. Entonces, hemos sido como amigos. Entonces, de ahí empezamos y pidió, para hacer contrato necesita, ¿cuánto usted quiere? Ese dueño nos preguntó a nosotros. Entonces, no sé, ¿usted cuánto necesita para hacer contrato? Entonces, el dueño nos pidió, como $15,000. Entonces, $15,000 no había iglesia, no tenemos. Entonces todos los hermanos ese tiempo, ¿no? Guía de zonas, el dueño preguntó a nosotros, ¿cuánto puede pagar para hacer contrato? Entonces debiera responder rápido, pero los guías de zonas, sí, todos silencios. Luego miraba a mí nomás, que soy encargado. Todos mirando, ni modo, yo tengo que responder, ¿cierto? Entonces no había nada, pero yo pensé, ¿cuánto podemos pagar, no? $1,000, pensamos, $1,000. El dueño pidió, ¿cuántos? 15,000. Yo pensé, $1,000 hablando. ¿Cómo $1,000 quiere agarrar ese terreno? Que va a rechazar. Soy pastor. Hablando $1,000, no tiene nada fe, tal vez mis guías, ¿no? De zonas así me mirara. Es mucho pensamiento, pero no había nada. Entonces el dueño pidió, ¿cuánto tienes? Ni siquiera tenía, sí, pero $1,000 así hablamos. Salió de mi boca. Pensaba, iba a rechazar.
Luego los guías, ¿qué pensará a mí? ¿Cómo pastor $1000 puede agarrar? ¿Sí? No tiene la fe, aparentemente habla, ¿no? Viva por la fe, pero ¿cómo $1000 habla? Pero ya hablando 1000, el dueño muy raro era. Está bien, dice, está bien, ¿sí? Ustedes son verdaderos, iglesia verdadera. Por $1000 hicimos contratos. Tráigame $1000 hasta tal día. Pero no había $1000 en las iglesias. Desde ahí ya hablamos, hermanos, gracias a Dios, por $1000 podemos agarrar ese terreno, aleluya. Desde ahí empezamos ofrenda. Juntando $1000, luego pagamos, luego hicimos contrato. Empezamos. Los hermanos, si ahí hemos visto esa situación, terreno grande, aunque la mitad es 4.300 metros cuadrados ahora. Iglesia Palma Verde, ¿sí? El terreno, ¿no?, que tenemos allá, 4.300 metros cuadrados. Entonces eso, la mitad también muy grande para nosotros. Ese tiempo $100.000 era, $100.000 ese terreno. Entonces los hermanos miró ese monto, si querían comprar o no querían comprar. Querían comprar, no querían comprar. No querían comprar. Algunos hermanos dijo en la reunión de obreros, ay pastor, ese tiempo recién llegué yo de Corea, era seminarista. Después de casarnos, la misión me envió. Entonces yo llegué 1 de enero en el año 2010. Luego nosotros trasladamos 15 de agosto del año 2010. No puedo olvidar. 15, ¿cuánto? ¿Qué día es? 15 de agosto. Ahí nosotros trasladamos todas las cosas de la iglesia, del edificio, llevamos por un camión. Después se termina el culto de domingos. Entonces en el terreno no había nada. Los hermanos muy apurados. Dejó terreno todo. Se fue rápido a sus casas. Luego llovió todo llovió. Y se mojó todas las cosas de la iglesia, porque no hay, solo lotes. De ahí empezamos. Entonces los hermanos antes de comprar hablaron, pastor, aquí 7 años estamos viviendo ese edificio, alquiler $700. Pastor, aquí nosotros no pagamos ni servicio, agua y luz, llega corte. Tampoco pagamos alquiler. Sí, nosotros atrasamos. Pero ¿cómo podemos comprar en la reunión? Porque era real. Entonces, creo que el pastor no conoce muy bien. Me ayudó, era ignorante. Recién llegué. Entonces eso ayudó mucho. Valiente era, ignorante muy valiente, ¿verdad? ¿No? Ignorante muy valiente. ¿Sí? Una vez aquí pastor, cuando estaba, anterior pastor, decidió campamento jóvenes en Yungas, allá, y Caranavi. Vamos a ir a Caranavi, amén, bonito todo. Pero va a pasar camino de muertos, aleluya, amén, pasaremos. Todo así. Experimentamos camino de la muerte, cerca de Dios, así todo. Yo también deseaba, quiero conocer, pero y contratamos buses. Luego al pasar ese camino de la muerte, arrepentimos todos. Gritamos, todo gritamos. Sí, no podía dormir porque la llanta y abismo. Abismo, era abismo. Pero el chofer, con mucha velocidad corre, quería hablar despacio, pero estoy yendo despacio, dice, eso despacio. Para mí, lento, tiene que ir lento, pero muy rápido. Luego un auto pasa, mucho polvo, ¿cierto? No se ve nada. Llegaba mucho miedo. Creo que hoy día, último día de mi vida, ahí pensamos, último vida. Porque también antes de pasar ese camino de la muerte, me explicaron, pastor, ¿sabe? No, ahí se cae abismo, nunca puede encontrar tu cuerpo. Ni auto, me explicaron muchos. Entonces ahí experimentamos. Era ignorante, no sabía nada. Pero ya al ver, ya arrepentimos mucho.
Claro, ahora sí pasamos, bastante, pasamos. Ahora dormimos roncando, sí, tranquilo, durmiendo, sí pasamos. Pero en el principio, entonces ahí llegando en Santa Cruz, eran ignorantes. Entonces hermanos hablaron, ay, pastor no conoce el coreano, diferente, no sabe la situación de la iglesia. Yo también no sabía muy bien. Entonces escuchando los hermanos, verdad, iglesia tenemos, ¿qué situación tenemos? No podíamos pagar el servicio de agua y luz, ¿sí? De vez en cuando llega el corte, se corta, luego juntando otra vez, pagando servicio, funcionaba. Luego alquiler de la iglesia, edificio, tampoco, ¿sí? Atrasado, no podía pagar. Entonces explicaba los hermanos, escuchando, tiene razón, tiene razón. Ya puede comprar, no puede comprar, entonces, y hablamos. Está bien, hermanos, mejor era trasladar otro edificio alquilado, eso ya decidimos nosotros. Difícil comprar, ¿sí? Ese monto, $100,000, porque no se puede. Pero llamando los pastores, pastor decía, ¿no? Pastor Ospacta. Un día pastor Daniel Ho estaba en Paraguay, entonces me llamó. Ay, hermano Andrés, pastor Ospacta me llamó, en la madrugada me llamó, dice. Sí, explicando la situación de Bolivia, expliqué todos. Iba a trasladar para alquilar otros edificios, ¿sí? Entonces pastor Ospacta nos explicó. Sí, si trabaja solamente dentro de nuestro límite, Dios no va a trabajar. Tampoco usted va a ver la obra de Dios. Cuando trabajamos, cuando hacemos fuera de nuestro límite, Dios va a trabajar, dice. Amén, hermanos. Ya cuando Dios trabaja, cuando fuera de nuestro límite. Cuando dentro de nuestro límite hace aún difícil, aún ve situaciones, pero nosotros hacemos todos. Entonces pastor Daniel Ho explicó, transmitió, hermano Andrés, por la fe compramos, dice. Entonces recibiendo ese corazón de siervo por la fe, otra vez intentamos, compraremos, hermanos. La situación ¿cómo estaba? ¿Se podía, hermanos? Todos hablamos, era imposible. Imagínense 13 años atrás en Santa Cruz, $100,000 era Pero gracias a Dios pagamos, pagamos, como Dios ayudó. Un monto y pagamos, adelantamos. Luego el resto, 2 años, durante 2 años nosotros iba a pagar como cuotas. Ahí hicimos el contrato, el dueño nos ayudó mucho. Pero dentro de 11 meses ya pagamos todos. Luego ya mientras pagando cuota, los hermanos hablaron. ¿Qué hablaron? Mensualmente $2,660 tenía que pagar cuotas durante 2 años. Entonces hermanos también hablaron. ¿Qué hablaron? Pastor, solo pagar. ¿Qué pagar? ¿Qué pagar? Cuota. No piense, pastor, construir, porque no había nada allá, no había. Solo primero pagamos, pero por necesidad los hermanos llegaron al culto. ¿Qué hay? No hay nada, solo ese lote. Entonces ahí debajo del sol hicimos culto, mucho calor. Ese tiempo mirando foto, muchos hermanos trajeron. ¿Qué trajeron? Paraguay. Paraguay, sí, hicimos culto. Luego llueve, todo lado escapa a otro lado. Luego no había baño público. Sí, ese terreno grande, todo lado baño público. Se voy a ir a baño, luego se va, desaparece de todo lado. No había. Los misioneros temporales llegaron. Pastor, ¿dónde es baños? Hay mucho calor, Santa Cruz. Necesito bañarme. Allá está, allá lejos, allá. Loteadores estaban construyendo. Pero el dueño mandó policía, luego todo tumbaron, medio tumbado un edificio, parece que va a salir demonios. En la noche allá únicos lugares, porque había gripe.
Entonces, misioneros temporales con linterna, no puede ir solo uno, que sale demonio. Muy oscuro, no hay luz. Llevaba siempre, 2, 3 llevaba con linterna. Por necesidad decidimos pagando cuota, luego construir juntos. Hermanos hablaron, pastor, usted no haga un pensamiento peligroso, solo pagar cuota. Pero mirando por necesidad, cierto, llegaron a iglesia, ¿sí? Para hacer necesidad puede volver a su casa, no se puede. Necesidad hicimos, cultos, casa pastoral, luego baño público. Entonces Dios, ¿cómo ese ayudó? Ahora usted ya visitaron ese lugar, se quedó, ¿cómo se quedó? Sí, bonito, ¿verdad, no? Sí, cancha también. Antes no era así plano, así era valle, mucho árbol. Y ahí cuando llegando de ante iglesia salón, un árbol grande ahí, ¿no? Era chiquitito, era mi tamaño ese árbol, mi tamaño, yo tengo foto, chiquitito. Ahora, grande, ¿verdad? No ese árbol, pasó mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros mirando podía ver, antes mirando las situaciones, difícil era difícil. Pero cuando escuchando el corazón de siervo de la iglesia, empujaron a nosotros. Luego decidimos, ¿no? Dios va a ayudar. Luego, ahora este es el lugar, Si hubiera decidido, según nuestros puntos de vista, si ese lugar se haría, tendría, ahora no era, no. Hasta ahora, ¿cómo va a vivir? Alquiler, ¿cierto? Ahí, pero ahora Dios nos ha dado en la iglesia Santa Cruz, hermoso. ¿Dónde hablamos? A versículo 10, ¿no? Hemos leído, ¿no? Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Por las situaciones, los pueblos de Israel temieron miedo. ¿Qué miedo, hermano, hablamos? ¿Qué miedo hablamos? ¿Qué miedo entraron? Va a morir, va a fracasar. Mi familia, mis hijos, todo va a morir. Por eso ellos decidieron regresar, ¿no? Vivir en Egipto como esclavos. Ellos querían vivir de esa manera. Vamos a buscar, ustedes tienen el libro de Hebreos capítulo 3, vamos a ver. Hebreos capítulo 3, 7. Capítulo 3, el versículo 7. El libro de Hebreos capítulo 3, el versículo 7 voy a leer. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ya aquí dice, ¿no? Ya como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz era. Si hoy escuchando su voz del Espíritu Santo, como ya Dios quiere guiar a nosotros a través de su palabra, a través del Espíritu Santo quiere guiar a nosotros. Cuando oye esta voz que dice, no endurezcáis vuestros corazones, no cierra, no endurezcáis. Y aquí leyendo la Biblia, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, está hablando como pueblo de Israel salieron de Egipto, luego Dios guiando por el desierto, a través de Espíritu Santos, a través de Moisés guiando al pueblo de Israel, no haga como ese tiempo era. ¿Qué quiere decir? Ellos mirando ante la situación, ellos cerraron
endurecieron sus corazones. ¿Por qué cerraron? ¿Por qué cerraron? ¿Por qué ellos endurecieron? Que hemos leído recién, ¿sí? Éxodo capítulo 14. ¿Por qué ellos cerraron hacia Dios, hacia su siervo Moisés? Entró miedo. ¿Qué miedo? Va a morir, va a fracasar. ¿Cómo me va a mirar? ¿Cómo la gente va a pensar a mí? Luego cerraron. Aquí Hebreos capítulo 3 leyendo. ¿Cuándo? Hoy día, oyendo, ¿sí? Ese voz de Espíritu Santo. Que Dios guía a través de Espíritu Santo. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ya versículo 10. A causa de lo cual me disguste contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Aquí leyendo la Biblia, siempre andan. ¿Cómo andan? Vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Pueblo de Israel así explicó a través de Hebreos, el libro de Hebreos leyendo. Mirando los pueblos de Israel, aún Dios está guiando por su gracia, por la guía, dando su siervo también a través de Espíritu Santo. ¿A dónde quería llevar Dios? Tierra Canaán, ¿verdad? ¿No? Un lugar prometida y bendecida para el pueblo de Israel. Pero ellos en el desierto mirando esas situaciones, entraron miedo, pensaban, va a morir, va a fracasar. De ahí cerraron, luego vamos a regresar. Mejor vivir en Egipto. Aquí leyendo, como dice siempre, y dice siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Si hubiera conocido ese camino de Dios, ese trabajo que Dios había preparado, ellos no andarían ese camino, cerrando hacia Dios, luego decidir si su propia decisión, ¿verdad? ¿No? Retornar a Egipto. O sea, ahí nosotros y esta mañana vamos a volver, ¿sí? Otra vez, Éxodo. Capítulo 14, ya 11. Ya y dieron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ya 15, ya vamos a leer, ya hermanos, ustedes juntos podemos leer. Mirando en su Biblia el versículo 15, ya 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Que marchen. Entonces aquí todos los pueblos de Israel tenían miedos. Llegó miedo, va a morir, va a fracasar.
Pero ahí Moisés y transmitió, ¿verdad? ¿No? Dios, Jehová Dios, nuestro Padre. Dios va a pelear en vez de nosotros. Mientras hablando, ahí buscando a Dios, versículo 15, como hemos leído recién, que dice Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel. Si habla, dice, ¿por qué me clama ahora? ¿Sí? ¿Por qué está clamando a mí? Ya, di al pueblo de Israel que hable. Marchen, ¿a dónde? ¿Hacia dónde? ¿Atrás? ¿A Egipto? ¿Marchen a dónde? Hacia Mar Rojo. Ya, si antes hay Mar Rojo, caminando, marchando, todo va a sumergirse, todo va a morir. ¿Sí? ¿Quién puede ya marchar ante el Mar Rojo? ¿Quién puede? Pero Moisés ahora escuchando, ya dice, di al pueblo de Israel que marchen. Ya Dios va a ayudar, Dios va a pelear, ya marchamos. Pero mirándose, ya marcha, no marcha. ¿Por qué no marcha? ¿Qué mira ahora? La situación mirando. Moisés recibiendo, luego primeramente extendió su mano, vara, ¿cierto? Vara. Entonces, ¿qué pasó? Sí, abrió ya aquí vamos a ver. Ya 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Luego vamos a ver el versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ahí cuando extendió la vara, según la palabra de Dios, entonces ahí los pueblos de Israel juntos podían caminar. ¿En dónde caminaron? Sí, ¿ustedes han visto ese camino dentro del mar? Ya Dios había preparado, ¿no? Nosotros leyendo aquí, esta mañana escuchando, Dios ¿en dónde preparó ese camino? ¿En dónde Dios puso ese camino? Dentro del mar, abajo. No se veía, solamente se veía el mar, mar, cierto, grandes olas. Pero debajo, dentro del mar, ya Dios preparó ese camino. Cuando por la fe, escuchando la palabra de Dios, ahí extendió su vara, luego dividió. Ahí podía ver, ¿qué podía ver? Camino que Dios había preparado, hermanos. Ahí los pueblos de Israel pasaron tranquilamente. Luego, los ejércitos de Faraón también entraron. Dios habló otra vez. Moisés, otra vez tienda tus manos. ¿Para qué? Otra vez el mar recupere, se cierre. Entonces ahí todos los pueblos de Israel pasando, cruzaron. Después, recién cruzando el ejército de Faraón, ahí el mar otra vez cerraron. Ahí mató todos. ¿Ya puede imaginarse, hermanos, esa situación? Ahí los pueblos de Israel han visto. ¿Qué han visto? Sí, aparentemente el mar, ¿no? Va a matar a nosotros, va a ahogarnos, ¿no? Luego el ejército de Faraón también va a agarrar a nosotros. Luego va a matar. Pero si finalmente ellos escuchando la voz de Dios, siguiendo y podía ver camino que Dios había preparado en el mar. Luego aquí vamos a ver el versículo 30.
Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Era. Ya ese, en la orilla del mar, ¿han visto? ¿Qué han visto? ¿Muerto de quién? Israelitas deberían ser muertos, deberían estar ahí, en la orilla del mar, pueblo de Israel. Pero en el lugar del pueblo de Israel, ¿quién está? Los egipcios. Dios ya había preparado. Luego versículo 31. Aquí también vamos a ver juntos, vamos a leer versículo 31. Ya casi terminamos, ¿no? Ya versículo 31 tiene, hermanos. Ya juntos vamos a leer 1, 2, 3. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo ya finalmente, ¿sí? Y mirando esa obra de Dios, ellos, pueblo de Israel, en el principio temieron. ¿Qué temieron? ¿De qué temieron? Situación era la situación, mar rojos, luego ejército de Faraón. Ahí ese miedo más grande que Jehová era Jehová. Pero después de ver esa obra de Dios, Jehová es más grande. Jehová Dios puede matar pueblo como ejército de Faraón. Hasta el mar también puede dividir. ¿Quién puede dividir? Jehová. Finalmente Dios, mirando esa obra de Dios, se podía ver, por eso versículo 31, mirando, vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió era. Ya versículo también nosotros hemos leído como 10 también temieron, ¿no? Pueblo de Israel hacia Mar Rojo, luego ejército de Faraón, ahí ellos van a matar a nosotros, ellos van a destruir a nosotros. Pero ahora, después de ver la obra de Dios, igual temieron, dice. ¿Temieron? ¿De qué temieron? ¿Por qué temieron a Jehová? Porque Jehová más temeroso, hermanos. Más que ejércitos, más que este Mar Rojo, muchos hermanos. ¿Sí? Más tienen miedo situaciones. A esa situación enemigos me va a fracasar. Me va a hacer morir, ¿verdad? ¿No? Situaciones más se ve grande. Pero verdaderamente, ¿quién es más grande? Dios era. Dios puede matar. Dios puede salvar. Dios todo ya puede hacer. Finalmente, mirando la obra de Dios, pueblo de Israel, el pueblo temió a Jehová y creyeron. Y creyeron, hermanos. Creyeron en Dios. Aquí, ya, Hebreos, vamos a ver. Como hemos leído, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, ¿no? Ya, Hebreos capítulo 3, versículo 10. Y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan pagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Versículo 12. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios y vivo era. Si aquí que dice, no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Si para Dios era más malo, ¿qué es más malos? Claros, cometiendo pecados, robando, luego también, sí, como matando también malo era. Pero más malo es para Dios, ¿quién es? No cree en Dios, hermanos. No creen en Dios.
Como antes nosotros decidimos comprar ese terreno Santa Cruz. Mirando la situación es difícil, era. Es difícil era esta vez. Nosotros no tenemos condiciones, porque situaciones se ven más grandes. Pues nosotros decidimos, ¿sí?, buscar alquiler. Porque Dios va a ayudar, no va a ayudar. Dios no va a ayudar. Desde nuestro corazón ya perdimos esa confianza. Ya, hermanos, aquí también, pueblo de Israel, aún ellos recibieron la gracia de Dios. Podían salir de Egipto. Dios dirigiendo por el desierto, hay tantos problemas, situaciones, pero Dios todo solucionó. Ahí debería quedar. Dios es más grande. Amén, hermanos. Dios más poderoso que el mal rojo nada. Ese ejército de Faraón nada. Dios mata, Dios puede salvar. Dios es más grande. Pero ellos, ¿sí?, perdiendo esa confianza en Dios. Ellos más confiaban, ¿sí?, las situaciones, va a morir, va a fracasar en nuestras vidas. Aquí ya San Mateo también vamos a buscar, usted tal vez tiene San Mateo capítulo 12. Ya 31, capítulo 12, 31. Esta vez viajando a Los Ángeles y estaba preparando Celefe, ¿no? Celefe con el pastor Ospag, entonces visitamos diferentes iglesias hispanas en Los Ángeles. Entonces muchas iglesias hispanas había allá, entonces visitamos, invitamos. Luego también hermanos de Centroamérica, muchos estaban en nuestra iglesia. Hay iglesia hispana de nuestra misión, iglesia también de inglés, hay diferentes iglesias. Entonces invitando los pastores que participen, CLF, luego también conocimos los hermanos, hermanos hispanos. Entonces recién recibió la salvación esa hermana, pero sigue congregando su iglesia anterior. Entonces, como Jesucristo murió por mi pecado, cuando murió en la cruz, a través de la sangre, Señor Jesucristo ya limpió todos mis pecados. Entendió muy bien, hermanas. Pero ¿a dónde sale a la iglesia? Su iglesia anterior. Pero ahí hablaba, no tenemos pecado. Jesucristo murió en la cruz y llevó todos nuestros pecados. Sí, está bien, pero si hablan, escuchan, ¿qué escuchan? Pero tú no mientes, tú no cometes pecados. Entonces eso debe, ¿sí?, como cumplir mandamientos. Tú debes esforzar para no cometer pecados. Eso ya escuchando se confundió esas hermanas. Sí, no sé si me pueden entender eso ustedes. ¿Sí? Vienen a nuestra iglesia escuchando según la Biblia, muy bíblicos. Jesucristo murió en la cruz. Cuando murió en la cruz, ya limpió, no limpió nuestros todos pecados. ¿Limpió, no limpió? Limpió era. Pero ella, esa hermana, otra vez congregando su iglesia anterior, ¿qué dice? Exija era. ¿Qué exija? No tiene que cometer pecado. Claro, no debería cometer pecados. Pero tiene que cumplir, hacer bien, esforzarse. Entonces ella se confunde. Esforzándose puede cumplir mandamientos, otra vez errores, otra vez cometiendo pecados. Entonces ella pensaba, no soy salva. ¿Por qué no soy salva? Porque ve su vida, ¿no? Sí, muchos errores, equivocaciones. Entonces ahí escuchando, compartimos aquí ya San Mateo capítulo 12, ya 31 que dice, ya por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Ya, ¿sí? Todo pecado y blasfemia será perdonado. Si todos nuestros pecados, blasfemia, tal vez contra iglesia, contra siervo de Dios, todo contra Dios, todos pecados perdonados, dice, perdonados. Cuando Jesucristo murió en la cruz, ahí limpió o no limpió, hermanos.
limpió todos pecados, perdonados. De esa parte puede entender, hermanos. Por eso así está escrito. Es ya 30 pero 31, una última parte que dice, más, pero dice, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Pero contra sí, Espíritu Santo, ese pecado no va a perdonar. Ya esa parte puede entender, hermanos. ¿Puede entender? Si solo un pecado era contra Espíritu Santo. Tal vez todos los nuestros pecados, blasfemia contra Dios, contra iglesia, ya todos ya perdonados. ¿Por qué perdonado? Cuando Cristo murió ahí, cuando murió Cristo ahí, solo una vez limpió nuestros todos pecados. Pero más dice más, contra. ¿Qué contra? Espíritu Santo, ese pecado no se puede perdonar, por eso recibe la maldición de Dios. Ya 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, todos los pecados que hemos hecho, eso a través de la muerte del Señor Cristo, ya limpió perfectamente. Pero contra Espíritu Santo, ese qué pecado, ¿no? Eso vamos a ver, ¿no? Hebreos también sale. Usted tiene el libro Hebreos capítulo 10, el versículo 29. Hebreos capítulo 10, el versículo 29. Ya, aunque todos los pecados, blasfemia contra, aunque maldiciendo al Señor, a Dios, hasta ese pecado ya perdonó o no perdonó. Ya atrás, hermano, ¿me puede entender? ¿Ya perdonó o no perdonó? Entonces ahora yo voy a maldecir al pastor, a la iglesia. Tal vez algunos de esa manera quieren entender. Es muy raro, ¿verdad? No, muy raro. No. sea, ¿qué está explicando la Biblia? Aún han cometido pecados graves, malos. Cuando Cristo murió, todo ya limpió era. No hay pecado, ¿sí? A través de la sangre del Señor Cristo, ¿sí? Cuando murió, Jesucristo ya limpió era, perdonó todos los pecados. No existe, ¿sí? Algún pecado que la sangre del Señor Cristo no limpia, no existe ese pecado. Pero único pecado que es contra Espíritu Santo. Por ese pecado recibe maldición de Dios. Explica sobre ese pecado Hebreos capítulo 10, el versículo 29. Ya, ¿podemos leer juntos, hermanos? ¿Ya encontraron? Ya juntos vamos a leer. 1, 2, 3. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta? Ya aquí sale mayor castigo, ¿cierto? Sí, mayor castigo pensáis que merecerá. ¿Qué es? El que pisoteare al Hijo de Dios. Pisotear es al Hijo de Dios. Pisotear a Jesucristo. Este castigo es mayor, no puede perdonar, dicen. Entonces, pisotear al Hijo de Dios. ¿Qué es esto? Aquí explica poco atrás. Tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. A través de la sangre del Señor Cristo ya hizo santificado, hizo limpio, ¿verdad, hermanos? Pero considera la sangre del Señor Cristo inmunda. ¿Qué quiere decir inmunda? No se puede limpiar. Aún Cristo murió en la cruz, derramó su sangre,
pero no se puede limpiar nuestros todos pecados. Considera como sangre inmunda. Entonces estas personas ya por ese pecado contra Espíritu Santo, ¿a dónde va? ¿A dónde va, hermanos? Sí, algunos hermanos dicen, yo no pisoteé a Jesús, dice. Claro, no pisoteo físicamente, ¿verdad? ¿No? Si ¡pac! Su pierna así no pisotea. Pero considera, ¿qué considera? Aún escrito murió, derramó la sangre en la cruz, pero no se puede limpiar todos mis pecados, sea pasado y presente hasta futuro. No se puede. Sí, los que creen, consideran así, ellos son pisoteados. La sangre del Señor es Cristo era. Por este pecado recibe. ¿Qué recibe? Maldición de Dios. No sé si hermanos esa parte puede entender. Jesucristo murió era. Ya preparó todos para nosotros. Entonces solo nosotros confiando, creyendo, Jesús mi Señor. Jesús ya limpió todos los pecados. Entonces después de recibir la salvación, mi vida también otra vez va a tener, ¿qué va a tener? Otra vez va a tener deseo, otra vez malos pensamientos, otra vez si muchas tentaciones, ¿va a venir o no va a venir? Va a venir, ¿verdad, hermanos? Igualito era, esas tentaciones, ese malo pensamiento, también, ¿quién? Mi Señor Jesús va a solucionar, no va a solucionar. Solucionar era así confiando. Luego, después de recibir la salvación, ve la ayuda de Dios. Pero muchos consideran igual que quién, igual que ellos, pisotean. Dios Jesucristo no va a solucionar. Considera la sangre del Señor Jesucristo inmunda, no limpia todos los pecados. Por eso, ¿qué hace? Después de recibir la salvación, que viene malos pensamientos, yo procuraré, yo esforzaré. ¿Quién hace? ¿Quién esfuerza? Yo. Porque es Cristo, no se puede. Yo voy a hacer, luego mi persona procura, esfuerza. Ellos considera, ¿qué considera? Igualito que ellos contra Espíritu Santo, pisotea. Jesucristo no puede solucionar. Yo puedo hacer, luego Él hace. ¿Qué hace? Esfuerza. Voy a cumplir, voy a esforzar más. Luego Él mismo hace. ¿Por qué hace? Considera. La sangre del Señor Jesucristo inmunda. No se puede limpiar todos los pecados. Aquí esta mañana hemos leído. Pueblo de Israel. Aunque ellos creen, confían en Dios, pero ante las situaciones, ellos querían volver, regresar a Egipto, porque llegó un miedo, va a morir, va a fracasar. Ante esa situación, aún Jehová Dios va a solucionar, no va a solucionar. Ellos consideraron, no va a solucionar. Aún Jehová no va a solucionar. Por eso, regresamos. ¿A dónde? ¿A dónde? A Egipto. Esa vida quiere llevar. Hermanos, después de recibir la salvación, también va a llegar. ¿Qué va a llegar? Igual que el mar rojo, igual que el ejército de Faraón, enemigos, algunas personas, estando en la iglesia también, yo estoy en la iglesia. Entonces ningún problema van a llegar, ningún enemigo va a llegar. Estando en la iglesia también llega. Imagínense, el diablo tentó ¿a quién? Hasta Jesús tentó. Entonces estando en la iglesia, ¿por qué no va a llegar? Problemas, situaciones, va a llegar. Sí, amén, hermanos. En ese momento, escuchando, ¿qué escuchando? La guía de Espíritu Santo, la voz de Dios. Como igual que, ¿por qué clamáis? ¿Por qué clama? Moisés, ¿qué di? Marchen confiando. Dios más poderoso que mal rojo era. Dios más tiene miedo, más poderoso que el ejército de Faraón. A través de esa palabra,
de Dios, ¿sí? Transmitiendo pueblo de Israel, podían caminar dentro del mar, ¿no? ¿Verdad? No, esta mañana hemos escuchado. Hasta aquí esta mañana compartimos, ¿no? Ya terminamos, hermano, orando terminamos. Dios Padre, muchas gracias. Si esta vez los ministros de Bolivia, también todos los ministros de Sudamérica, Centroamérica, participaron, ¿sí? Evento CLF, luego culto de Pascua en Los Ángeles primero, después en la Ciudad de México, luego última ciudad, Nueva York, llegando su siervo Pastor Osvaldo, y predicó el Evangelio. Sí, verdad, había también bastantes situaciones, todavía una situación muy grande de pandemias y coronavirus, pero invitando muchos pastores, líderes, participaron en CLF de Los Ángeles, también en México, en Nueva York, y podía ver cómo Dios está con nosotros, con sus siervos. Según nuestro punto de vista, esta vez difíciles, no se puede realizar. Si fracasa, ¡ay, qué vergüenza! Si va a sufrir, va a perder. Hay nosotros siempre, igual que el pueblo de Israel, teniendo miedo, pero debería tener miedo como nuestro Dios más grande, poderoso. Dios Padre, los pueblos de Israel, finalmente ellos creyeron en Dios, en sus siervos, siguiendo su voz, su guía, entonces podían ver la obra de Dios. Ahora nosotros también vivimos aquí en Bolivia, en la ciudad de La Paz. Después de recibir la salvación, ante nosotros también sigue llegando diferentes enemigos, diferentes situaciones. Solo mirando estas situaciones queremos tener miedo, queremos recibir ese miedo, queremos escapar, dejar todos, pero a través de tu iglesia, tus siervos, transmitiendo nuestro Dios más grande, poderoso, confiando en usted. Nosotros también escuchando la voz de usted esta mañana. Marchen, confiando, nosotros marchando, avanzando, veremos ese camino que nunca hemos pensado dentro del mar. En nuestra vida también, Dios ya está preparado. Esa mañana, a través de su guía, y avanzaremos, marcharemos. Dios sí o sí va a solucionar, a ayudar. Esta mañana también pido su siervo, su salud. Y pronto también va a llegar aquí, Sudamérica, Brasil y Paraguay y Argentina. Dios Padre, ayude a su siervo, su salud. A través de su siervo, Dios va a abrir en gran manera la puerta tan grande del Evangelio aquí en Sudamérica. Gracias a Dios y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esa mañana hasta aquí terminamos, hermanos. Muchas gracias. ¿Escucharon bien, hermanos, la palabra? Amén. Sí, vamos a avanzar por la fe como el pueblo, ¿no?, de Israel. Aunque hay la situación, pero Dios siempre da, ¿no?, la esperanza. Entonces, hermanos, quiero mostrarles un video, ¿sí? Este video es de las actividades que se han realizado en México y en Los Ángeles de Estados Unidos. Vamos a ver el video, por favor.
Pero yo no sabía, lo que no podía negar era que yo ya no era la misma persona de antes. Dios está junto a mí. No simplemente es una vida en la cual comemos y nos divertimos, sino vivir por el Evangelio. Sí, hay momentos en que te da hambre y dificultades, pero estaba muy feliz. Sí. ¿Y han visto bien, hermanos? Sí, Los Ángeles y desde mañana temprano con, ¿cómo dice así? Con desechable. Ahí las pastoras de madrugada trabajan, cocinando, entrega varios grupos, ministros. Entonces en la mañana saliendo, regresamos en la noche. Entonces desayuno no está, ¿cómo se llama? Desechable. Sí, plato desechable, entonces cada grupo llevamos. Luego hasta la noche no regresa a la iglesia. Visitando a la iglesia, invitamos. Entonces casi 500, poco más de 500 pastores sí se registraron y participaron CLFD Los Ángeles. Desde madrugada tuvo reunión con los pastores presidentes y personas importantes. Y no hubo reunión con ministros porque no había tiempos. Luego México, más o menos 18 países de Centro Sudamérica, 18 países participaron, como alrededor de 3.000 personas. Luego, como son 800 pastores en CLF, ¿no? Luego todos los ministros de Bolivia han visto fotos, ahí juntos participaron a México. Algunos pastores de otra iglesia también participaron en México. Luego última ciudad, Nueva York. Nueva York desde madrugada, pastor, tuvo reunión, 40 personas importantes, casi 8 prédicas en el día, pastor. Imagínense, 8, casi no descansó, pastor, desde madrugada hasta la noche y compartiendo, atendiendo en la mañana, prédica general en las noches. Fuera de esto, reunión puro, personas importantes, cada vez predicaba el evangelio. Entonces ahí también podía ver a través del siervo de Dios cómo debe vivir. Mi persona también área de iluminación. También mi esposa en la cocina en Nueva York todo el día. Entonces una parte del evangelio, la obra del evangelio, yo podía estar ahí juntos. Estaba muy agradecido como Dios da, ¿no? Su misericordia estar, aunque nada, ¿no? Como insignificante, pero una parte de la obra del evangelio en mi vida y podía participar. Entonces, hermanos, también siguiente oportunidad, sí, por la fe, y podemos participar. Sí, entonces los hermanos esta mañana, y anuncio antes de terminar, anuncios. Sí, el evangelio en los diferentes lugares, provincias, porque ahora oficialmente aquí casi 10 iglesias, ¿no? En misión, nuestra misión. Luego también otras iglesias estamos trabajando juntos, casi 12 iglesias. También fuera de esto, casi muchos lugares están pidiendo que funde iglesia, envíe siervo de Dios. Entonces también muchos trabajos del evangelio, como régimen penitenciario, Jerusalén Radio, también últimamente, ¿no? Estudio bíblico del Paz OSPA, transmisión en canal. Entonces hay mucho trabajo, los hermanos también quieren participar en esta gran obra del evangelio a través de ofrenda. Entonces se llama ofrenda para evangelización, los hermanos pueden participar. Luego, como hablamos, tenemos estudio bíblico con Pastor Ospag, ¿no? El evangelio de San Juan, y canal sale, ¿no? Aquí sale, ¿no? En la pantalla. Y canal Cristo TV, ¿no? Y también canal El Láncera en Bolivia, en nivel Bolivia, todo departamento está transmitiendo.
Luego está abierto inscritos de academia, ¿no? Séptimo ciclo de academia. Entonces cada ciclo es 3 meses. Aún ha pasado, pero puede inscribirse, porque en nuestra página web hay todos sus materiales. Por eso pueden entrar y ver y aprender. Luego también están abiertas las inscripciones para las academias para nuestro hijo, ¿no? Niños, fútbol, ballet y danzas. Entonces nuestro hijo también, muy importante, desde niños, edificar su vida de creencia. Como nosotros hablamos, ¿no? Pequeño Jesús, ¿sí? Pequeño Jesús. A través de nuestro hijo también, Dios va a trabajar. Por eso necesitamos, en la iglesia brindamos a través de diferentes programas que puedan aprender la vida de creencias. Sí, entonces esta mañana terminamos todo. Entonces hoy tal vez primera vez está participando ahí entre ustedes. Primeramente está congregando, participando nuestra iglesia. Ahí, ¿puede levantarse la mano? Sí, entonces puede levantarse, hermano. Sí, ya primera vez, ¿no? Ya. Entonces bienvenido, hermanos, ya aplausos. Sí. Sí, entonces no tenga miedo, ¿sí? Aquí son hermanos, cualquier cosa, ¿no? Puede conversar, acercarse. Entonces los hermanos tal vez no entienden cómo la iglesia dice no tenemos pecado, aunque escuché Jesucristo y murió por nuestros pecados, pero todavía no puede entender. Pero todavía no puede entender sobre la salvación o quiere saber. Nosotros preparamos primer piso arriba, Evangelista Emilio Bonipaz, ahí pueden guiar los invitados. También quieren aprender cómo predica el Evangelio a otras personas. Entonces aquí habla del Evangelio, pueden llevar, guiar. ¿Sí? ¿Pueden ayudar los hermanos? Sí. Y primer piso está preparado, ¿sí? Habla del Evangelio, brevemente puede preguntar, ¿sí? Conversar. Sí, ahora puede guiar. Sí. Ya todos son ya hermanos.